Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Todo es Geopolítica, bienvenidos al programa en el que les contamos, repasamos y analizamos todo lo que está pasando en el tablero geopolítico. 12º día de guerra, igualando ya los 12 días de la guerra del mes de junio y en un momento de escalada total. El mundo pendiente de lo que está pasando en el estrecho de Hormuz. Enseguida les vamos a contar ataques por parte de Irán que ha alcanzado 2 petroleros. Irán, Teherán, que empieza a cambiar su estrategia, hablaba de ataques recíprocos y ahora habla de ataques continuos, ataques tras ataques. Esta va a ser la nueva estrategia de Irán en este contexto de escalada total, con un Donald Trump que decía que la guerra está prácticamente terminada y en un momento en el que hay pánico en Estados Unidos. Los demócratas están pensando que se van a enviar tropas sobre el terreno. Enseguida vamos a contarles esto, vamos a mirar también a Rusia. Hoy la CNN informa de que Rusia estaría suministrando, estaría ayudando con el uso de los drones iraníes, pendientes también del papel de China y sobre todo mirando también a Europa con von der Leyen que empieza a recular. Nosotros vamos a empezar con las últimas horas, vamos a empezar mirando a Irán. Les contamos que ha anunciado un cambio significativo en su estrategia militar, es lo que apunta la agencia Bloomberg. Portavoces militares iraníes declaraban que la política de ataques recíprocos ha terminado. A partir de ahora, el país va a adoptar una estrategia de ataque tras ataque. Este giro en la táctica sugiere una intensificación de los ataques iraníes contra Israel y sus vecinos del Golfo, que han sido constantes desde el inicio de la guerra, aunque el informe no proporciona detalles específicos sobre los cambios operativos que esto podría implicar. La declaración marca un cambio en la forma en que Irán responde a las acciones de sus adversarios. La transición de ataques recíprocos, una ofensiva continuada y persistente, podría tener implicaciones significativas tanto para la dinámica de la guerra como para la seguridad nacional. El conflicto, que ya ha visto ataques aéreos y lanzamientos de misiles en varias fases, ahora podría escalar todavía más, con Irán adoptando una postura más agresiva y menos reactiva. Este cambio refleja la creciente determinación de Teherán por presionar a sus enemigos y mantener su defensa frente a la coalición encabezada por Estados Unidos e Israel. Mientras tanto, el impacto de estos ataques podría desestabilizar aún más la región, provocando no solo nuevas víctimas y destrucción, sino también un ajuste en las políticas de los países del Golfo y de Occidente ante esta nueva realidad geopolítica. Y a todo esto les contamos que al menos 3 buques han sido alcanzados este miércoles cerca del estrecho de Hormuz, que se perfila como el principal punto estratégico de la guerra en Oriente Medio, planteando peligros de graves perturbaciones para la economía mundial. En respuesta a estos ataques de Israel y de Estados Unidos, Irán mantiene una ofensiva de gran envergadura contra las infraestructuras petroleras del Golfo, obligando a la comunidad internacional a buscar soluciones de emergencia para evitar una escasez de hidrocarburos. Un portacontenedores, un carguero y un buque granelero han sido alcanzados sucesivamente por proyectiles desconocidos. Es lo que apuntaba la agencia marítima británica UMTO. Precisaba haber registrado 14 incidentes contra buques desde el inicio de la guerra en Oriente Medio el pasado 28 de febrero. Mientras tanto, vamos a mirar también a los senadores demócratas que han expresado su creciente preocupación sobre la guerra con Irán. Después de una reunión informativa con funcionarios del Pentágono este martes, los legisladores temían que la administración Trump pueda desplegar tropas terrestres en Irán, extendiendo el conflicto más allá del plazo inicial de 4 a 5 semanas que había mencionado la Casa Blanca. El senador Richard Blumenthal manifestaba su frustración tras la sesión, indicando que estaba satisfecho y enojado. Decía: parece que estamos en camino de desplegar tropas estadounidenses sobre el terreno en Irán. Este es el aviso, así está el pánico en Estados Unidos. I guess I am most concerned about the threat to American lives of potentially deploying our sons and daughters on the ground in Iran. We seem to be on a path toward deploying American troops on the ground in Iran to accomplish any of the potential objectives here. Y mientras en Estados Unidos hay miedo por este posible envío de tropas a Irán, nosotros vamos a contarles que Rusia estaría ayudando precisamente a Irán con tácticas de drones y su uso en el campo de batalla. Es lo que informa la CNN este miércoles, citando a funcionarios occidentales con conocimientos del asunto. Según una fuente, el apoyo se está volviendo cada vez más preocupante, con evidencia de que las estrategias empleadas por Irán son similares a las que Rusia emplea en Ucrania. En este contexto, Moscú ha desplegado drones Shahid contra Kiev
Oleadas con múltiples drones volando juntos y cambiando de rumbo regularmente. Estrategias para evadir las defensas aéreas. Este informe llega un día después de que el enviado especial de la Casa Blanca a Oriente Medio, Steve Witkoff, declarara que los funcionarios rusos le han dicho a Donald Trump que no habían compartido inteligencia con Irán durante esta guerra. También vamos a mirar al nuevo líder supremo iraní. Mojtaba Khamenei está sano y salvo pese a sus heridas. Es lo que afirmaba este miércoles el hijo del presidente iraní en su cuenta de Telegram. Dice que ha oído las informaciones que dicen que el señor Mojtaba Khamenei había resultado herido. Ha preguntado a amigos que tienen contactos y le decían que gracias a Dios estaba sano y salvo. Es lo que escribía Youssef Pezeshkian, que también es asesor del gobierno. Mojtaba Khamenei habría resultado herido durante la incursión que mató a su padre Ali Khamenei el primer día de esta ofensiva por parte de Israel y de Estados Unidos el pasado 28 de febrero, pero no se conocen los detalles sobre la gravedad de sus heridas y tampoco ha aparecido en público desde entonces. Pendientes de Mojtaba Khamenei con el foco puesto en esta escalada que se vive en el 12º día de guerra en Irán. Nosotros vamos ya con los expertos y hoy contamos con Paco Arnau, analista internacional de redes y medios. ¿Qué tal, Paco? Hola, Paco. Perdón. Y tenemos también a Andrew Smith, analista del Centro para el Bien Común de la UFV. ¿Qué tal, Andrew? Buenas tardes. Buenas tardes, un placer. Encantados de teneros a los dos por aquí en un día pues de muchísima actualidad. Después de que Trump dirá prácticamente por terminada esta guerra, ya estamos en el 12º día y la situación parece que sigue escalando. Muy pendientes de Hormuz. Si os parece, vamos a empezar con este cambio de estrategia que anunciaba Irán en los últimos minutos, después de estos ataques que viene recibiendo de forma prácticamente continua por parte de Estados Unidos y de Israel. Las FDI anunciaban también en las últimas horas que ha lanzado su mayor ataque desde el inicio de la guerra. Y, Andrew, tenemos un cambio de estrategia por parte de Irán. Anuncia que va a pasar de responder, va a pasar de ataques recíprocos a ataques continuos en la región. Se espera también, imagino, que aumenten tanto el número de drones como de misiles en los próximos días. Se habla ya de que están lanzando sus misiles más potentes. Es un cambio de estrategia relativo que responde principalmente a la oferta que ha hecho Donald Trump. Donald Trump mantiene su incertidumbre y su ambigüedad en los objetivos, pero recientemente está en la posición que estaba en las anteriores crisis, que es hacer una acción grandilocuente o de mucha implicación, declarar victoria y luego irse. Tras el movimiento que ha habido de aviones B-2 y B-1 por el espacio aéreo del norte de Europa, el Atlántico Norte, y el refuerzo de las bases y la posible movimiento de un tercer grupo aeronaval, los iraníes están claros que se enfrentan a un escenario en el cual han perdido el control del espacio aéreo, están en una posición receptiva de reacción, han utilizado principalmente sus drones Shabab, pero no han utilizado en la extensión grande sus misiles balísticos, los cuales, según el informe anual del Military Balance, tienen 3.800, han gastado aproximadamente un 10% de ellos. Y ante esta escalada de posiblemente atacar no solamente las fábricas, sino las plataformas de lanzamiento, están en un dilema que se llama use it or lose it. O usas esas armas ahora o las puedes perder en un efecto. Por lo tanto, han cambiado la tónica de una partida de ajedrez, de que uno mueve, uno responde. La guerra no es así, no respeta turnos, tú puedes usar un turno y repetirlo varias veces, y por lo tanto lo que quieren es forzar la presión no solamente de los aliados de Estados Unidos en el Golfo, sino de la comunidad internacional y de el propio mercado o el electorado de Trump en su casa, para forzar una detención de las operaciones o que declare victoria y se vaya. Está claro, está todo el mundo preocupado, no solamente los iraníes, sino también está la comunidad internacional, pero principalmente el electorado MAGA, de que Trump salió elegido y su estrategia estaba basada en 3 principios para la intervención en países extranjeros. 1, que iba a ser rápida; 2, que no iba a haber ataúdes; y 3, que no iba a haber operación terrestre.
Las dos primeras las ha incumplido y está preparando el terreno para la tercera. Y eso, por lo tanto, crea una alarma que le hace reaccionar, puesto que la crisis para los ayatolás es existencial y, como se dice vulgarmente, tienen que poner toda la carne en el asador, puesto que ven en Teherán que están entrando en la fase crítica más cinética de la guerra. Y si la sobreviven y logran implicar suficiente daño, ellos pueden lograr su objetivo. Están cogiendo una hoja del manual de actuación de Trump, que es ellos mismos crear caos, crear incertidumbre, crear ambigüedad para provocar una desestabilización en la cual se llegue a un momento en que estamos ante una posible escalada y no habrá vuelta atrás. Por lo tanto, es una escalada racional, según desde el punto de vista de Teherán. Bueno, pues en medio de esta escalada vamos a ver los últimos mensajes por parte de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, que está hablando ahora mismo con Axios y vuelve a insistir en su mensaje. Decía hace apenas un par de días que la guerra está prácticamente terminada y ahora en unas declaraciones, en una entrevista con Axios, dice que la guerra con Irán terminará pronto. Dice, prácticamente no queda nada que atacar en Irán. La guerra va a terminar muy pronto. Es lo que está diciendo ahora mismo a Axios. En este sentido, el presidente de Estados Unidos, en una llamada telefónica que ha tenido lugar hace apenas unos minutos, dice que la guerra va a terminar muy pronto porque prácticamente no queda nada a lo que apuntar. Dice un poco de esto y un poco de aquello y cuando quiera que termine, terminará. Es lo que apuntaba en una llamada de 5 minutos a Barak Ravid, el famoso periodista de Axios. Dice literalmente que el conflicto está muy cerca de su conclusión porque, bueno, prácticamente no quedan objetivos militares. Declaraciones que, una vez más, están impactando en los mercados. Hemos visto, por ejemplo, caídas para el S&P 500. Hemos visto cómo vuelven a subir los precios del petróleo, una estrategia a la que ya nos está acostumbrando ya no solo el propio Trump, sino también Chris Wright, que ayer decía, bueno, pues que habían escoltado un petrolero, luego borraba el mensaje. Trump, de nuevo, influyendo en los mercados, alguno diría incluso manipulando, diciendo que prácticamente no queda nada que atacar en Irán. Mientras tanto, los demócratas piensan que Estados Unidos, que Donald Trump quiere enviar tropas. En este contexto, pendientes de Estados Unidos, mientras, por cierto, funcionarios estadounidenses se preparan para menos 2 semanas más de ataques, mientras que Axios informa de que Trump da prácticamente por cerrada la guerra, los funcionarios se preparan para 2 semanas más de ataques. En este contexto vamos a mirar a la Agencia Internacional de Energía. Acaba de publicar un comunicado en este contexto en el que estamos hablando, ¿no?, de este miedo que hay en los mercados, sobre todo en los mercados del petróleo, sobre todo con estas dudas, esta incertidumbre en torno al estrecho de Hormuz. Los miembros de la AIE acaban de acordar liberar 400 millones de barriles de petróleo. El director ejecutivo, Fatih Birol, va a proporcionar más detalles sobre cómo se va a implementar esta acción, dicen, a su debido tiempo. En este contexto, la Agencia Internacional de Energía ha respaldado la liberación de 400 millones de barriles de petróleo de las reservas estratégicas, tomando una de las mayores medidas de suministro de emergencia en su historia, mientras los mercados sopesaban el peligro de interrupción a través del estrecho de Hormuz. Dice Birol que los desafíos que se enfrentan en el mercado del petróleo son de una magnitud sin precedentes, por lo que le complace enormemente anunciar que los países miembros han respondido con una acción colectiva de emergencia de una magnitud sin precedentes. Dice, los mercados petroleros son globales, por lo que la respuesta a las perturbaciones importantes también debe serlo. La seguridad energética es el mandato fundacional de la AIE. Me complace que sus miembros estén mostrando una fuerte solidaridad al tomar medidas decisivas conjuntamente. La escala de la liberación es aproximadamente equivalente a 20 días de petróleo fluyendo a través de Hormuz, a un ritmo de cerca de 20 millones de barriles por día, aunque algunas exportaciones todavía pueden ser desviadas a través de oleoductos fuera del estrecho. Decisión histórica de la Agencia Internacional de Energía, que acaba de respaldar la liberación de 400 millones de barriles de petróleo. Pendientes de las últimas horas, mirando a esta escalada del conflicto en Oriente Medio, que, como ven, también influye mucho en los mercados. Paco, te quiero preguntar precisamente por esto. Trump da prácticamente por terminada esta guerra, mientras que Irán habla de lo contrario. Dice que los ataques se van a profundizar. Me parece la típica fanfarronería de alguien que no está consiguiendo sus objetivos, ¿no? Yo creo que la situación
la que está ahora mismo Estados Unidos e Israel, teniendo en cuenta además que esta es una guerra en la que Israel ha empujado a Estados Unidos a ir a esta guerra alocada, sin estrategia, pues bueno, indica que no están alcanzando sus objetivos. Es decir, a no ser que se refieran a bombardear más colegios, ¿no? Y masacrar a más niñas, ¿no? Como han hecho ya los estadounidenses, ¿no? En fin. Por otra parte, gran parte también es verdad y es cierto que gran parte del arsenal de misiles balísticos, de los cuales no han utilizado más que una minoría hasta ahora en Irán, tienen plataformas móviles y esos son muy difíciles de destruir, es decir, no son objetivos fijados que pueden fijar y atacar y bombardear directamente. Y luego tienen muchas instalaciones subterráneas. En cuanto a que todos los objetivos se han alcanzado, pues no sé, es decir, Irán también podría decir ahora mismo que todas las bases americanas en el Golfo Pérsico han sido atacadas, ¿eh? E incluso algunas puestas fuera de combate. Es decir, esto recuerda un poco también a cuando dijeron en la guerra de los 12 días, el verano pasado, de que, bueno, que había que llegar a un alto el fuego porque los objetivos se habían cumplido. El objetivo era un cambio de régimen y no lo consiguieron. Y además se demostró que Irán supo responder a los ataques de Estados Unidos y de Israel. Por lo tanto, a los 12 días tuvieron que dar finiquitada la operación. Y por otra parte, estamos ante el tercer intento en el último año, mejor dicho, en los últimos 8 meses de cambio de régimen en Irán, ¿no? Si sumamos el intento de Maidán de semanas pasadas, ¿no? Y por otra parte, claro, también anunciaron como objetivo de este ataque contra Irán el cambio de régimen. Y ahora, bueno, a pesar de la censura implacable que hay en los medios occidentales, no hay que ser muy listo para deducir de las imágenes que ahora mismo la sociedad iraní, incluidos sectores de la oposición, que antes estaban contra el gobierno, está más cohesionada que nunca, ¿eh? El otro día vimos, por ejemplo, en la Plaza de la Revolución de Irán una concentración contra Estados Unidos e Israel. Impactaron varios misiles en las cercanías con un gran estruendo y no se movió nadie de la plaza. Es decir, es muy complicado, derrotar a un pueblo así. Y por otra parte, bueno, estamos viendo lo que ha sido la portada de Economist, de Economist de esta semana. Yo creo que lo resume, ¿no? Una guerra sin estrategia. Eso es lo que titula The Economist en su portada esta semana, ¿no? Y por otra parte, claro, el estrecho de Hormuz. La semana pasada dijeron que iban a desbloquear el paso de embarcaciones y ahora estamos viendo como esta semana se han desdicho y dicen que no pueden desbloquear el paso de embarcaciones. Por otra parte, la realidad es, como bien ha dicho Irán, que cualquier embarcación que quiera atravesar ahora mismo el estrecho de Hormuz debe pedir permiso a Irán. Y por lo que se ve o por lo que se comenta, pues parece que solo los petroleros chinos están ahora mismo en esa zona, pudiendo desembarcar, cargar petróleo y navegar, ¿eh? Y por otra parte, bueno, hay otro factor también importante que no es nuevo, porque en la guerra de los 12 días también se vio que hay un apoyo importante por parte de Rusia y de China. Es que ese apoyo por parte de Rusia y de China a Irán se ha multiplicado. Y hemos visto las consecuencias, ¿no? Que ahora mismo la capacidad de ofensiva de Irán es bastante superior a la que tenía hace unos meses en la guerra de los 12 días, en junio pasado, ¿no? Y bueno, por otra parte, claro, estamos viendo también lo de siempre, ¿no? Las guerras asimétricas, en el sentido de que unos atacan objetivos civiles, por eso provocan más bajas, como es el caso de Estados Unidos e Israel, lo hemos visto estas últimas semanas. Irán está atacando objetivos militares y energéticos. Y luego, por otra parte, claro, tampoco podemos saber muy bien las bajas por parte de Estados Unidos e Israel, ¿no? Irán las ha publicado, ¿no? Las bajas que ha habido, ¿no? Tanto de militares como de civiles. Pero de las bajas de Estados Unidos e Israel estamos sometidos a una estricta censura, ¿no? Parece que hay ataques masivos sobre Israel en oleadas que ya van por la 18ª o 19ª y se ha muerto solo un señor al tropezar en una escalera, ¿no? Para bajar a un refugio y cosas así, inverosímiles. Por otra parte, los ataques que ha habido a las bases americanas muy seguramente han causado bajas entre soldados estadounidenses. Claro, no sabremos nunca, de momento no sabremos cuál es la cifra real, pero ya estamos viendo también cómo
en esta guerra que dan por terminada, como dijo Bush en la guerra de Irak, cuando entraron en Irak, y a partir de ese momento, durante más de un año o casi dos, no pararon de llegar ataúdes a Estados Unidos, pues empiezan a llegar ya también ataúdes a Estados Unidos. Y vamos a ver otra cuestión, si la sociedad occidental y la sociedad estadounidense está dispuesta a este despropósito, ¿no? Porque los apoyos dentro de la sociedad estadounidense y, como bien ha dicho Andrew, también dentro de la coalición que llevó a Trump a la Casa Blanca, pues son cada vez más escasos, ¿no? Trump, además, añadiría que en la campaña electoral hizo varias promesas, entre otras, acabar con las guerras que abrieron Biden y, o sea, Obama y Biden, como es el caso de la guerra de Ucrania, y por otra parte afirmó en la campaña electoral y prometió que no iba a haber una guerra contra Irán, ¿no? Bien, pues estamos viendo cómo se está resquebrajando también esa fuerza política que le llevó a la Casa Blanca, y estamos viendo también cómo la mayor parte de la opinión pública occidental está en contra de esta guerra emprendida por Estados Unidos y Israel. Bueno, pues pendientes de esta guerra que no tiene visos de terminar, por mucho que diga esto Donald Trump. Vamos a seguir mirando a más cuestiones y vamos a poner el foco en el estrecho de Hormuz. Hemos visto esta noticia, esta información por parte de la Agencia Internacional de Energía después de que este lunes se dispararan los precios del petróleo y hemos vuelto a tener incidentes en el estrecho de Hormuz, al menos 3 buques que han sido alcanzados, y hemos escuchado a Irán que le decía a Donald Trump que se prepare para $200 por barril. Te quiero preguntar por esto, Andrew, porque estamos hablando de esta guerra, pero uno de los focos principales está precisamente en este estrecho de Hormuz y, sobre todo, es una de las grandes preocupaciones para Donald Trump. El estrecho de Hormuz es el gran comodín que tiene Irán para forzar decisiones no solamente a los Estados Unidos, Irán, sino a los mercados internacionales y a los socios americanos y el Consejo General del Golfo y los países. No solamente es los hidrocarburos y el gas que sale, al paralizarlo han conseguido paralizar la producción de Qatar, por ejemplo, y de reducir la producción casi a mínimos de las campos de petróleo, sino también es presión hacia en la otra dirección. Los contenedores que vienen de fuera son los que traen los alimentos, la maquinaria y todos los materiales de los cuales vive el modo económico de los países del Golfo y el modelo de sociedad que querían vender. Esa presión está forzando a que realmente Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Arabia Saudí, Bahrein, Kuwait, su modelo de estructura económica y de sociedad prácticamente está siendo dinamitado como una base estable para un foco de polo de crecimiento económico global y un nudo de comunicaciones entre Europa y Asia y Australasia. Por lo tanto, el estrecho de Hormuz es un arma de 2 direcciones. Y el canal, que solamente tiene 2 millas de ancho, tiene 20 millas de actual físicamente, pero realmente el canal real donde pueden pasar los barcos es solamente 2 millas de ancho. El hecho de que no hayan minado todavía quiere decir que están abiertos a una posible negociación o intercambio de impresiones a cambio de que pongan presión a que pare la escalada por parte de los países del Golfo y de la comunidad internacional, sobre todo de China, que se involucre más en el proceso de negociación para que ellos logren cambiar la opinión y que pongan presión a América e Israel. En el momento en que minen como pasó en los años 80, y fuercen a la comunidad internacional a hacer escoltas militares de los barcos, Macron ha hecho una oferta de escoltar convoys, como se hizo en la guerra de los petroleros en los años 80, etc. Es una respuesta audaz, puesto que arriesgan pueden entrar sin una escuadra americana, como se hizo en los años 80, en estos momentos es un poco inviable. Por lo tanto, ese comodín lo tiene Irán en la manga,
Y el otro comodín que tiene es las plantas desalinizadoras de toda la región. Han atacado una o dos como muestra de lo que pueden hacer, que es básicamente dejar a la región sin agua potable y forzar emigraciones de población hacia otros sectores y tal. Eso ya es posiblemente la siguiente fase si Estados Unidos y Israel deciden hacer gradualmente una operación terrestre en Irán, que podía ser en un principio operaciones especiales para recuperar los 420 kilos de uranio desaparecidos o que están por buscar, que han aumentado a un 60%, atacar el C-3 iraní y sobre todo objetivos que son las bases móviles y las bases permanentes de los misiles antibalísticos, pero el gran objetivo para cambiar el régimen, si este sigue siendo el objetivo de Israel y de Estados Unidos, es la Guardia Revolucionaria. Y la Guardia Revolucionaria son 180.000 efectivos distribuidos en 200 centros con una política iraní de descentralización, o sea, la Guardia Revolucionaria ha dicho que ya no utiliza su Stavka o su alto mando para que los mandos intermedios y bajos tomen decisiones. Por lo tanto, tienen que ir uno a uno destrozando estos 200 centros si quieren neutralizarla y así forzar al ejército iraní que tome acción contra la Guardia Revolucionaria para conseguir el al-Sisi, el modelo egipcio, para ver un cambio de régimen en Irán, que es prácticamente improbable en estos momentos. Cada día que pasa, ese escenario se oscurece más y la prueba del litmus test, que se llama, de que esto entra en una nueva fase, sería llenar de minas el estrecho de Hormuz, cerrándolo ya definitivamente, y segundo, ataques a los escoltas que puedan ser posible de una misión internacional para proteger el tráfico por estas zonas. Por lo tanto, nos quedan estos días y semanas que vienen, van a ser cruciales para el desarrollo de esta confrontación en Oriente Medio. Bueno, pues días cruciales, un momento en el que uno de los grandes protagonistas de esta guerra, de estos últimos días de conflicto, es Mojtaba Khamenei, y nosotros vamos a contarles una información de última hora a este respecto. Un embajador iraní confirma que el nuevo líder supremo de Irán tiene heridas en los brazos, en las piernas y en la mano, en el ataque que acabó con la vida de su padre. El nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Khamenei, resultó herido en las piernas, los brazos y la mano en los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel que mataron a su padre, Ali Khamenei, el pasado 28 de febrero. Es lo que está declarando el embajador iraní en Chipre al diario británico The Guardian. Mojtaba Khamenei ha permanecido alejado del ojo público desde su elección el pasado domingo como líder supremo, sucediendo a su padre, quien falleció en el primer día de la guerra en un bombardeo contra la residencia. Alireza Salarian, el embajador en Nicosia, ha dicho que Mojtaba también estaba allí y resultó herido en ese bombardeo. Se habla de heridas en las piernas, los brazos y también en la mano. Muy pendientes de Mojtaba Khamenei y de su estado de salud, con muchas especulaciones en las redes sociales. Paco, más allá de eso, te quiero preguntar precisamente por lo que está pasando en las últimas horas, ¿no? Este estrecho de Hormuz, que es la gran preocupación, el gran dolor de cabeza para Donald Trump. Sí, bueno, aquí estamos asistiendo en los últimos días a un concurso de ideas, ¿no? Por parte de los europeos occidentales y por parte de la administración Trump, ¿no? La última idea genial de Macron ha sido, bueno, enviar a una fuerza naval para desbloquear el estrecho de Hormuz o dar escolta a embarcaciones europeas y occidentales en el estrecho de Hormuz. Bueno, ¿qué pretende Macron? ¿Hacer algo que no ha podido hacer Estados Unidos? Es decir, es una auténtica idea descabellada, ¿no? Y por otra parte, claro, estamos viendo también como el señor Sánchez, el del no a la guerra, no descarta participar en la idea esta de Macron, ¿no? De enviar fuerzas navales a Hormuz. Al final vamos a tener que acabar diciendo no a la guerra de Sánchez también, ¿no? A este paso.
En fin, siguiendo con el concurso de ideas, está el tema de la operación terrestre. Una operación terrestre ahora mismo sobre Irán sería cavar la tumba de Estados Unidos en Oriente Medio de forma definitiva, es decir, un nuevo Vietnam como mínimo, ¿no? Irán es un país con 90 millones de habitantes, con más de 90 millones de habitantes, con una extensión importante de más de 1 millón de kilómetros cuadrados, y una sociedad que ahora mismo, como he dicho antes, está muy cohesionada, más cohesionada que nunca en torno a su gobierno y a eso que llaman en Occidente su régimen, ¿no? Por otra parte, desconocen cómo es la sociedad iraní, ¿no? El pozo religioso de la sociedad iraní, las diferencias que hay con los suníes, ¿no? La sociedad iraní es mayoritariamente chií y el martirio es una de las bases del concepto de su religión, ¿no? Porque, claro, es su origen, ¿no? El martirio de Ali, ¿no? El familiar de Mahoma que fue asesinado, ¿no? Es el origen de la religión chií, ¿no? Los iraníes no están dispuestos a rendirse, ¿no? No saben con quién se enfrentan, ¿no? Mientras que los israelíes o los estadounidenses a la mínima empiezan a llorar, ¿no? Cuando tienen que bajar a un refugio antiaéreo, ¿no? Es decir, son cosas muy distintas. Y por otra parte, claro, es inviable una operación terrestre contra Irán, y yo me atrevería a decir que también es inviable operaciones de tipo de fuerzas delta como la que hicieron en Venezuela, es decir, porque la Guardia Revolucionaria iraní, por su infraestructura, su organigrama, etcétera, como ha explicado Andrew, no es exactamente una fuerza fácil de batir, ¿no? Y además diversificada por todo el territorio, etcétera. Y luego, por otra parte, un ejército que está plenamente apoyando al gobierno, es decir, no hay ninguna posibilidad de pretender allí que haya un golpe militar para cambiar el régimen, ¿no? El cambio de régimen ya lo han intentado por activa y por pasiva y de todas formas posibles durante 3 veces, como mínimo, en los últimos meses, ¿no? Y han fracasado una detrás de otra, ¿no? Pero bueno, por ahí no va la cosa, ¿no? Y si se atreven a entrar en Irán con fuerzas militares, pues bueno, vamos a ver entonces más ataúdes de soldados estadounidenses, y esta vez sí van a pasar la censura, porque claro, los iraníes a los que se carguen los van a fotografiar, ¿no? Y los van a publicar en sus medios, ¿no? Y en fin, Irán ha puesto en jaque no solo a Estados Unidos y Israel, que ha puesto en jaque a toda la economía occidental. Pero no sabía muy bien a qué se enfrentaban, ¿no? Cuando iniciaron esta aventura. Y, por supuesto, ha puesto en jaque a toda la infraestructura de dominio militar y político labrada por Estados Unidos durante varias décadas, prácticamente desde el fin de la Segunda Guerra Mundial en el Golfo Pérsico. Es decir, con los ataques a las bases americanas, a todas y cada una de ellas, y con Irán ha hecho tambalear a los regímenes, a las petromonarquías del Golfo, ¿no? Que eran una de las principales aliadas de Estados Unidos en la zona, junto con Israel, ¿no? En Bahrein tampoco ha pasado mucha censura en los medios occidentales. Hemos visto como en estos últimos días ha habido rebeliones populares contra el gobierno, un gobierno títere de Estados Unidos y de los saudíes, hasta el punto de que Arabia Saudí se ha visto obligada a invadir Bahrein con tropas para sofocar la rebelión. Y no sabemos muy bien cuál es la situación interna en Bahrein, ¿no? Una de esas petromonarquías, porque no se publica nada en los medios occidentales prácticamente. Pero ahí también se está tambaleando el régimen, ¿no? Y como dije en otra ocasión, no sé si en este programa o en otro, ¿no? Se pretendían un cambio de régimen en Irán, y por cómo se están desarrollando los acontecimientos, va a ser casi más posible un cambio de régimen en Estados Unidos. Bueno, pues precisamente hablando de Estados Unidos y de tropas, si os parece vamos a mirar lo que es otro de los temas importantes a seguir en el día de hoy. Escuchaban antes a Richard Blumenthal en un momento en el que los demócratas, bueno, pues empiezan a olerse la tostada, empiezan a pensar que Donald Trump está valorando enviar tropas terrestres a Irán. Hace apenas unos minutos decía que la guerra está prácticamente terminada, decía que no queda nada que atacar, pero al mismo tiempo quiere un cambio de régimen, algo que, como nos estaba explicando ahora Paco, parece prácticamente
imposible sin este despliegue de tropas. Hay encuestas en las últimas horas, enseguida se lo vamos a contar con más detalle, que muestran que esta guerra en Irán es la más impopular de la historia, sí, incluso peor que la de Vietnam. Se habla de un 41% de apoyo. Andrew, quiero preguntarte por esto. ¿Es viable, es factible un envío de tropas a Irán? ¿Podría ser un error histórico por parte de Donald Trump? Bueno, la respuesta, no quiero ser tan ambiguo como los americanos o los iraníes, de decir todo depende. El problema que tiene Donald Trump es que una vez que tomó la decisión de iniciar actividades militares o de confrontación, ya pierde el control de los tiempos, porque cuando empiezas una guerra mueves los pasos iniciales, pero luego ya pierdes el control y estás en una situación reactiva o proactiva, pero ya no depende solo de ti. Y esto, para una persona que está formada en los acuerdos transaccionales inmobiliarios de una negociación sobre valores como dinero o terrenos o empresas, la guerra es mucho más complicada que eso, puesto que tiene que ver con ideologías, con narrativas, con emociones, con identidades, y por lo tanto quizás no comprenda, como dijo mi compañero de coloquio esta tarde, no comprenda la mentalidad del régimen iraní y su lucha existencial y su cultura del martirio y su implicación en motivos religiosos. Sucede un poco lo que pasó a otros presidentes americanos de intervenciones occidentales, como ha sucedido en Serbia en el 99, en Afganistán en el 2001 o en Irak en el 2003, en los cuales la Fuerza Aérea ya no tiene más objetivos que atacar y ya no da opciones al Ejecutivo y al presidente para tomar decisiones que sean decisivas, puesto que el primer impacto es el más importante y luego tienes la ley de diminishing returns. Cada ataque sucesivo da menos resultados y menos impacto, puesto que la otra parte reacciona, esconde, se mueve, se va. Y así, por lo tanto, las únicas opciones pueden ser, si sigues con ataques aéreos, de rebotar, hacer que la arena rebote y atacar objetivos que ya han sido atacados anteriormente, y también puedes caer mano de la propaganda del otro lado, en el cual pueden sacar pues que ha habido mucho daño colateral y aplicar a la opinión pública global. Esto puede producir dos resultados. En el año 99, el presidente Clinton estaba a punto de entrar con fuerzas terrestres en la antigua Yugoslavia, pero se le adelantó Boris Yeltsin y consiguió un acuerdo pactado en el momento que posiblemente le salvó la cartera al presidente Clinton de mandar tropas terrestres a los Balcanes. Esto no sucedió en Afganistán, no sucedió en Irak, y por lo tanto la disyuntiva es si Trump va a actuar como Bush Jr. o va a actuar como Clinton. Y por lo tanto, por eso decía que estos días sucesivos van a ser cruciales, puesto que él está pidiendo objetivos y está pidiendo opciones. Sus Fuerzas Armadas le dan dos opciones que no responden a los criterios que él cree para un acuerdo transaccional. Y posiblemente como él no quiere actuar como perdedor, mi apuesta, si fuera un hombre que le gusta apostar, sería a lo que dije al principio. Él hará un acto grandioso o una ofensiva que hará una escalada, declarará victoria y luego dirá que ha conseguido sus objetivos y se retirará y dejará el patio para que otros recojan el caos que se ha producido. Si eso no le funciona o si recibe un golpe certero que podría causar un ataque a una base americana o una comunidad americana en la región, actos de terrorismo en Europa Occidental o en otras partes como ocurrió con Bin Laden, etcétera, en Sudán o en otros sitios,
que causen muchos ataúdes puede provocar una reacción desproporcionada. Acordémonos que en 1983 una operación de Hezbollah atacó a marines americanos en Beirut y también a fuerzas especiales y legión extranjera francesa, causando 250 muertos americanos y 43 franceses, que la reacción de Ronald Reagan en ese momento fue retirarse. Pero en lo contrario, la reacción de las Torres Gemelas y de otras actuaciones, como fueron el destructor Cole en el año 2000 en Aden, fue todo lo contrario. Por lo tanto, tiene que tomar una decisión el señor Trump en el cual no está acostumbrado y no creo que esté en el marco mental para tomar la decisión adecuada dentro de los parámetros que tiene para asegurar su futuro. Así que solo nos queda ver y esperar para lo mejor y prepararnos para lo peor. Bueno, pues preparándonos para lo peor, tenemos más declaraciones por parte de Donald Trump. Les decíamos que en esta entrevista con Axios decía que la guerra está prácticamente terminada, decía que no queda prácticamente nada que atacar en Irán, pero ojo porque bueno, el mensaje también está subiendo de tono. Dice que Irán iba tras el resto de Oriente Medio y que Irán está pagando 47 años de muerte y de destrucción que han causado en toda la región. Dice Trump, esto es una venganza, no se van a librar tan fácilmente. Duro mensaje por parte de Donald Trump, que hace apenas unos minutos también sugería que la campaña podría terminar rápidamente. Dice que prácticamente no queda nada que atacar y que la operación ha avanzado más rápido de lo previsto. Dice que ha causado mayores daños de los inicialmente previstos. Trump también decía que los ataques de este martes han destruido 16 barcos iraníes que se cree se preparaban para colocar minas navales en el estrecho de Hormuz, interrumpiendo una amenaza potencial, decía, al transporte marítimo regional y al suministro de petróleo. Mientras tanto, las evaluaciones por parte de Israel también de funcionarios estadounidenses hablan de al menos 2 semanas más de conflicto. A pesar de estos mensajes por parte de Donald Trump, los funcionarios estadounidenses e israelíes piensan que no hay una decisión para detener los combates. La planificación habla de al menos 2 semanas más de ataques. Pendientes de los mensajes por parte de Trump, un momento en el que se teme el envío de tropas. Hablábamos antes, lo comparábamos, por ejemplo, con la guerra de Vietnam. Te quiero preguntar por esto, Paco, ¿es posible? ¿Crees que es probable que Trump envíe tropas, envíe botas sobre el terreno? Sería un gran error, como he dicho antes, si lo hacen. Tendrían como mínimo un nuevo Vietnam. Ya vimos también cómo acabaron en Afganistán y cómo acabaron en otros sitios, ¿no? Estados Unidos no tiene la fama por Hollywood de ganar toda la guerra, pero desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, pues prácticamente lo que han hecho es perder guerras, ¿no? O retirarse o firmar armisticios, como fue el caso de Corea, ¿no? En fin. Luego, claro, llama la atención, ¿no? Que Trump hable de Irán, de la muerte y destrucción que ha sembrado, siendo el presidente de un país que provocó la guerra de Irak y las sanciones previas, que ocasionaron 1,5 millones de muertos en Irak, solamente en Irak. Y llama la atención que el presidente de un país que ha dado cobertura desde la administración Biden hasta ahora al genocidio del pueblo palestino hable de muerte y destrucción, ¿no? Es decir, propaganda de la mala, además, ¿no? De la que es cada vez más inverosímil y difícil de digerir para una mayoría de la opinión pública, ¿no? Mínimamente formada e informada. Por otra parte, hemos visto también esta semana, bueno, algo curioso, ¿no? Que Trump tenía mucho interés en hablar con Putin, no viceversa. Eso significa, en realidad, que a Trump las cosas le van mal y quería hablar con Putin para ver si había alguna salida, teniendo en cuenta que Putin es uno de los 2 principales aliados de Irán, junto con China. Y por otra parte, por lo que se informó de esa conversación telefónica entre Trump y Putin, Trump tenía mucho interés en un acuerdo, una solución rápida al conflicto. Quien habla de una solución rápida a un conflicto es porque lo está perdiendo, ¿eh? O como mínimo porque no está consiguiendo sus objetivos. Es decir, los iraníes no tienen prisa, además lo han dicho ya,
que ellos no tienen ninguna prisa de llegar a un acuerdo y han dicho que no a negociaciones, porque ya han visto cómo han ido las negociaciones, ¿no? Mientras negociaban con Estados Unidos los acuerdos del programa nuclear iraní y otras cuestiones, estaba Estados Unidos desplegando tropas ya camino de la zona para atacar a Irán, ¿no? Entonces, bueno, Irán ha dicho ya que no tiene ningún interés en negociar. Y por otra parte, claro, Trump puede decir misa, ¿eh? Pero quien decide aquí también cuándo se acaba o cuándo se termina la guerra es Irán, que ahora estamos viendo cómo ha tomado la iniciativa, ¿no? Básicamente contra todas las bases americanas de Estados Unidos en el Golfo, contra sus aliados y que ha puesto en jaque también a la economía internacional. Y ahí hemos visto que ahora intentan liberar reservas petrolíferas porque, claro, lo que no sale por el estrecho de Hormuz de algún lado tendrá que salir. Y por otra parte han puesto en jaque a Qatar, Bahrein, Arabia Saudí y otros países de la zona, productores de petróleo, porque el petróleo no se bebe y allí no tienen ni siquiera agua, ¿eh? Y el estrecho de Hormuz, por donde venían los contenedores, efectivamente, como se ha dicho, está cerrado. Y además tienen otro problema, que han dejado de producir petróleo por un sencillo motivo. Ya no pueden almacenarlo. Si los petroleros no cargan petróleo, los depósitos de petróleo en la zona están llenos y no tienen ya donde albergar el petróleo que se produzca, por lo cual han tenido que tomar la decisión de parar la producción. Y revertir toda esta situación va a costar mucho tiempo, ¿eh? Yo diría que un par de años como mínimo, ¿no? Han puesto en jaque y en crisis a todos los aliados de Estados Unidos en el Golfo y, por otra parte, han puesto en jaque a una economía europea occidental que ya solo le faltaba la puntilla del gas natural de Qatar, ¿no? Que renunció y se suicidó económicamente con la voladura del Nord Stream, renunciando al gas de Rusia. Y ahora sin importar gas de Qatar. Afecta menos a España porque importamos gas de Argelia, pero claro, cuidado con lo que hacemos con Marruecos, porque Argelia también es un adversario de Marruecos, ¿no? Es decir, la situación es muy complicada y, para variar, y como siempre, el principal perjudicado de todo esto va a ser Europa Occidental. Bueno, pues pendientes de Europa en un día en el que Ursula von der Leyen es protagonista, empieza a recular con estas declaraciones en las que hablaba, bueno, pues de que el orden internacional ya no sirve para nada, por una vez que dicen la verdad, ahora empiezan a recular. Bueno, más allá de eso, os quiero preguntar también por Rusia. Andrew, te quiero preguntar por la información de hoy de la CNN en que dice que Rusia está ayudando a Irán con los drones. Ayer Witkoff decía lo contrario, decía que funcionarios rusos le han asegurado a Trump que no están proporcionando inteligencia, pero hoy la CNN dice que Irán está copiando las tácticas de Rusia en la guerra de Ucrania. Te quiero preguntar por esto, André, ¿hasta qué punto se puede involucrar Moscú también en el caso de que se intensifiquen estos ataques por parte de Estados Unidos? A Moscú le interesa que este conflicto no escale, pero tampoco que se extinga demasiado pronto. La escalada de los precios de petróleo y de gasolina y de energía le está viniendo muy bien a Moscú, puesto que primero recibe más dinero por sus exportaciones y revitaliza su economía de guerra. Segundo, al cortar una de las grandes fuentes de suministro de China, le hace a China más dependiente de Rusia. De hecho, ya han acordado lo que se llama Sibir-2, que es una tubería que va de Siberia a China, ya está a punto de estar terminada y de ponerse en activo para aumentar la dependencia. Entonces consolida su relación y la equilibra con China, al mismo tiempo logra más recursos y, tercero, tiene a Estados Unidos entretenido en Oriente Medio para dejarle la mano más libre en su conflicto con Ucrania. Y también debilita profundamente, es un torpedo a la línea de flotación de la Unión Europea, que se está viendo en lo que usted dijo bastante claro del reculamiento de la señora von der Leyen de la Comisión y también de la representante de política exterior, Kallas, que ven que tras los 4 años que han estado con el despertador, que no se despiertan, que no actúan, que tratan de coordinar fotos de familia, declaraciones, actuaciones, pero con muy poca acción concreta,
los países miembros de la Unión Europea están renacionalizando su política exterior y de defensa y ya están actuando por su cuenta con miembros no comunitarios como el Reino Unido, Noruega o Turquía, para asegurarse. Por lo tanto, la Comisión y la Exterior y hasta el señor Costa del Consejo ven que su poder y la iniciativa de más cooperación, más unión, ir hacia una Unión Europea se va difuminando y por lo tanto están tratando de salvar los muebles. Estoy de acuerdo con mi compañero de coloquio en que la gran perjudicada en todos los aspectos es Europa, y esto es un gran alivio para Moscú, en el cual ve que su posición en el tablero internacional está reforzada. La cooperación es normal que haya una cooperación. En la antigua reunión que hubo, reciente reunión que tuvieron en Moscú entre Irán y la Federación Rusa, no se llegó a una alianza concreta, puesto que el líder supremo iraní no hace alianzas concretas, sino que tiene acuerdos con socios afines. Pero la cooperación es bastante integrada y coherente, sobre todo la transferencia de tecnología de sus drones y militares que han estado ayudando en la campaña de Ucrania. Ahora mismo los rusos ya han montado las fábricas, ya tienen todos los recursos y posiblemente haya un tráfico en otra dirección. Rusia tiene que rehacer su reputación, puesto que sus aliados, lo hemos visto con Venezuela, con Siria, con Hezbollah, con Hamas y con otros afines, sobre todo también en Libia, cuando necesitan ayuda de Rusia, esa ayuda llega con cuentagotas y ha tenido varios reveses geoestratégicos en la región y globalmente. Por lo tanto, aunque haya cooperación o no, le interesa a Moscú mantener la ficción de que hay una cooperación estrecha y que Trump necesita hablar con Moscú si quiere solucionar este problema. Y eso es música celestial para Trump, porque Trump cree que a tres partes, con Xi Jinping, con Vladimir Putin, en una troika parecida a la foto de Yalta o de Potsdam, puede resolver todos los asuntos globales y actúa en su favor. Por lo tanto, Moscú es una de las grandes, si no la más beneficiada de la actual situación en Oriente Medio. Bueno, pues se habla mucho sobre esto, sobre si Rusia y China son los principales ganadores. También empezamos a ver muchas informaciones, ¿no?, que ya hablan de cómo China se plantea ayudar, al menos en lo económico, a Irán, como Rusia también estaría ayudando con inteligencia. Ahora se habla que también está ayudando con los drones. Paco, te quiero preguntar por esto, ¿hasta qué punto Rusia y China se pueden permitir una caída de Irán y hasta qué punto también pueden permitirse involucrarse directamente en esta guerra? A mí no me cabe ninguna duda de que Rusia y China han estado, no es que vayan a apoyar a Irán, han estado apoyando a Irán. Y gran parte de la capacidad ofensiva que tiene Irán, como he dicho antes, se debe al apoyo de todo tipo de Rusia y de China. Estamos hablando de misiles hipersónicos, que es una tecnología rusa que tienen también los chinos, que tiene Corea del Norte y que tiene Irán. Y eso les da una superioridad ahora mismo en el plano misilístico con respecto a Occidente y a Estados Unidos. Sobre la comparación con los acuerdos de Potsdam, claro, bueno, es que los aliados eran la Unión Soviética, Estados Unidos y Gran Bretaña, luego se unió Francia, pero ahora la situación es distinta. Los aliados aquí son Irán, China y Rusia, y el enemigo de Irán es Estados Unidos y los países occidentales, es decir, que la situación es bastante diferente, ¿no? Y por otra parte, claro, la situación de Europa es muy precaria ahora mismo, cada vez más, porque China tiene alternativas. Irán no ha cerrado el estrecho de Hormuz para no perjudicar a China, porque de momento puede permitir el tráfico de petróleo hacia China, pero China tiene alternativas. China es un aliado estratégico de Rusia y puede recibir petróleo ruso si deja de recibirlo de Irán, ¿no?, por una crisis en el estrecho de Hormuz. Y Rusia es uno de los principales productores del mundo ahora mismo, de petróleo y de gas. En fin, yo creo que las cosas pintan mal también, no solo para Europa, sino también para Estados Unidos, ¿no?, que es un país súper endeudado. Creo haber leído ayer que
que los intereses de la deuda exterior que tiene ahora mismo Estados Unidos son 700.000 millones de dólares anuales. Y al mismo tiempo están aprobando unos presupuestos militares que se acercan al $1 billón o lo sobrepasan, ¿no? En fin, esto es un poco insostenible, ¿no? La situación en que está ahora mismo Estados Unidos desde el punto de vista financiero. El corte de producción de petróleo en los países del Golfo no solo afecta al mercado petrolífero, ¿no? Afecta también a Estados Unidos desde el punto de vista económico, puesto que los petrodólares que alimentaban sectores estratégicos de la economía estadounidense, como la inteligencia artificial y otros que venían de la zona, pues también se les va a cortar el grifo, ¿no? Y bueno, de Europa no hay que insistir mucho, ¿no? Por cierto, sí añadir una cosa, ¿no? Se ha hablado de la baza del terrorismo. Incluso se ha publicado una noticia de algunos medios occidentales diciendo que Irán preparaba atentados en Europa, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, yo lo vi como unas bandera roja de alarma de que el Mossad prepara atentados en Europa, ¿eh? Porque claro, incluso estaban hablando de grupos extremistas salafistas, como es el caso de Al-Qaeda y el ISIS, ese oscuro entramado, que son enemigos acérrimos de Irán, que casualmente nunca han atentado contra Israel, ¿no? Es decir, que claro, si nos hablan ahora de atentados del ISIS y de Al-Qaeda en Europa, que no sería descartable, estaríamos viendo posiblemente atentados de falsa bandera por parte de Israel para empujar a Europa a una mayor implicación en el conflicto con Irán, evidentemente. Y vamos, es de locos, ¿no? Porque Al-Qaeda y el ISIS, los salafistas en general, son enemigos declarados y acérrimos de Irán. Es decir, no pueden ser nunca aliados de ellos, ¿no? En fin, vamos a ver qué pasa en las próximas semanas, pero yo creo que ahora quien tiene la iniciativa es Irán. Y aunque Trump intente negociar con Putin y con Xi Jinping y, bueno, hacerse trampas al solitario, quien decide al final, con quien va a tener que negociar al final, si hay negociación, va a ser con Irán. Irán ya ha dicho que sus objetivos militares todavía no han sido alcanzados y que cuando los alcancen, ya veremos. Bueno, pues ya veremos qué sucede con Irán, si hay o no un acuerdo, un alto el fuego, cuál es el estado de salud también de Mojtaba Khamenei y sobre todo cuáles son los próximos giros por parte de un Donald Trump que tan pronto dice que la guerra está terminada, como dice que esto es una venganza y que no se van a librar tan fácilmente. Así estamos en este 12º día ya de conflicto. Andrew, Paco, muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros. Un placer. Gracias, ha sido un placer. Buen día. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, nada, 2 minutos. Enseguida, más información, más geopolítica, Negocios Televisión. Es la de Macron. Francia al borde del colapso. No vivía un movimiento de salida de tantas mociones de censura contra los primeros ministros que va poniendo uno detrás de otro, van cayendo. No, es que Europa crece. ¿Qué va a crecer Europa? Si lo que hace es endeudarse. Y ahora que ya tienes todo el modelo al borde del colapso y que ve la élite que la situación ahora mismo es dramática, que le está diciendo una parte de la población, vamos a las calles. Vamos a las calles. ¿Qué es lo que ya definitivamente termina por controlarlos a todos, por observarlos a todos, por tenerlos a todos en el punto de mira, el anillo de Sauron en el entorno europeo, el euro digital? A partir de aquí, se finí. El gobierno de turno le está diciendo, vivimos mejor que nunca. Dicen, vivirás tú, que estás en tu palacio, pero no nos tomes el pelo. Es que el presidente del gobierno gana poco dinero, los cojones. Gana un dineral, porque si gana 90.000, 100.000 euros, más un chalet de 15.000 euros, más el Falcon cuando quiere, más un helicóptero, más para ir a Benicassin, más las vacaciones en Marruecos, ¿cuánto gana la casta política? Y encima se ríen de nosotros, que gana poco el presidente del gobierno. ¡Los cojones! ¿Cómo que gana poco?
¿Puede privatizarse la democracia? Quizá es esa la pregunta que nos tenemos que hacer todos. Un globalismo que afecta a todo lo que sustenta nuestras vidas. Realidad económica tangible, necesaria de analizar. Esa necesidad de analizar el globalismo desde el punto de vista absolutamente económico, tangible y real. Seguimos en Todo es Geopolítica en este 12º día de guerra, con el foco puesto en estos ataques en el estrecho de Hormuz, con un Donald Trump que dice que ya no queda prácticamente nada que atacar en Irán, y mirando al papel de Rusia o de China en este conflicto, nosotros vamos a empezar con últimas horas importantes. Drones iraníes han atacado esta vez en Omán, uno de los países que precisamente intentaba mediar antes de que estallara el conflicto. Drones iraníes han atacado instalaciones de almacenamiento de petróleo en el puerto de Salalah, en Omán, este miércoles. Es lo que apunta la compañía británica de seguridad marítima Embry. Mientras tanto, la agencia de noticias de Omán ha confirmado que varios drones han alcanzado los tanques de combustible del puerto, mientras que las defensas aéreas omaníes interceptaron otros drones. Según los medios omaníes, el puerto de Salalah suspendió sus operaciones tras estos ataques. Irán ha lanzado continuamente ataques con misiles y con drones contra países del Golfo que albergan bases militares de Estados Unidos desde que Estados Unidos e Israel comenzaran los ataques aéreos el pasado 28 de febrero. En este sentido, Estados Unidos, por cierto, advierte a los civiles que eviten usar los puertos utilizados por el régimen iraní. Momento de escalada, momento de tensión, momento en el que en Estados Unidos se teme el envío de tropas terrestres a Irán, y nosotros vamos a contarles precisamente qué factura le está pasando esto a Donald Trump, hasta qué punto es posible que envíen tropas, y también vamos a contarles qué es la guerra más impopular de la historia en Estados Unidos. Las claves, como siempre, de la mano de nuestro compañero Sandro Meco. ¿Qué tal, Sandro? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Sergio. Bueno, estabas hablando precisamente de lo que costaría la popularidad de la guerra en Irán, el envío de tropas. Se ha hablado también de lo que costaría la baja de soldados. Bien, pues es que independientemente de todas estas cuestiones, lo están viendo, la guerra más impopular de la historia de los Estados Unidos es la guerra en Irán, con tan solo un 41% de favorabilidad por parte de la ciudadanía estadounidense. Vamos a ir analizando un poco el gráfico para ver cuál es la perspectiva. Lógicamente, en primera posición, la Segunda Guerra Mundial, uno de los grandes símbolos de patriotismo por parte de Estados Unidos. De ahí pasamos a Afganistán, lógicamente una guerra lanzada después del 11S y que efectivamente consiguió un 92% de favorabilidad por parte de la ciudadanía. Le sigue muy de cerca el Golfo Pérsico con un 82%, Panamá con un 80%, la guerra de Irak un 76%. Había una mayor favorabilidad a la guerra que una posición contraria a la misma. Corea un 75%, Kosovo en 1999 con un 58%. Granada, en el Caribe, no estamos hablando por supuesto de la ciudad española, un 53%. ¿Cuál sería la única guerra un poquito más popular que rivalizaría con la guerra en Irán? La intervención de Libia en la presidencia de Barack Obama. Pero atentos, porque si se fijan en estos datos que nos ha dado la CNN, hay dos grandes conflictos que faltan. En primer lugar, la Primera Guerra Mundial, que contaba con un apoyo de entre un 65 y un 75% de los ciudadanos estadounidenses. Y claro, quizá estén pensando, vale, la guerra en Irán es la menos popular y Vietnam no. Pues efectivamente, la guerra en Vietnam tenía una favorabilidad, un apoyo de un 60%. Y es importante destacar una cosa, estos datos se realizan en el momento en el que Estados Unidos o inicia la guerra o se incorpora a la guerra. Es decir, la favorabilidad en la guerra de Vietnam, por ejemplo, va bajando conforme los años van pasando hasta efectivamente tener datos que podrían rivalizar con Irán, pero en el momento en el que comienza, en el año en el que comienzan todas estas contiendas, que es cuando se realiza este gráfico, Sergio, no hay ninguna duda, ahora mismo la menos favorable es la de Irán. Bueno,
pues este es el marrón en el que se ha metido Donald Trump. La pregunta ahora es cómo va a salir, ¿no? Esa es quizás la gran pregunta en este momento. Es la gran pregunta que yo creo que tiene hasta el mismo Donald Trump, porque has estado diciendo que parece que el presidente no sabe inclinarse o por un lado o por el otro. Veremos, a ver qué ocurre, si finalmente es una operación rápida, si va a durar estas 4 semanas o si va a durar más. Bueno, pues de momento lo hemos escuchado con Axios, eso de las 9:30. Vamos a escucharle además contigo, 9:30 en España, discurso de Donald Trump, dando cuenta también precisamente de cómo está esta guerra, ¿no? De en qué punto estamos. Sí, está en Kentucky, que precisamente es un escenario electoral muy importante en estas fechas, pero lógicamente va a estar hablando en primer lugar de toda la guerra en Irán, así que estaremos muy pendientes. Bueno, pues veremos qué sucede, qué dice Trump y también qué pasa con Vance y con Rubio, jugándose ahí un asiento importante. Muchas gracias, Sandro, por este repaso. Nosotros vamos a seguir mirando precisamente a esta guerra de Irán, a este 12º día que vamos a analizar, como siempre, con los mejores expertos. Sumamos a Cristian Lamesa, analista internacional. ¿Qué tal, Cristian? Buenas tardes. Encantado, Sergio, una vez más de estar con vos y con Diego. Tenemos precisamente a Diego Pitars, profesor del Máster de Relaciones Internacionales del IEB. ¿Qué tal, Diego? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal todo? Bueno, pues encantados de contar con los dos en este día en el que, como no, tenemos que hablar de Irán, de este 12º día de conflicto. Escuchaban a nuestro compañero, a Sandro Meco, dando cuenta de lo impopular que se está convirtiendo esta guerra. Y os quiero preguntar por esto, porque mientras Trump habla de que la guerra está prácticamente terminada, Diego ha vuelto a repetirlo hace apenas unos minutos, Irán ha dicho todo lo contrario. Dice que va a cambiar de estrategia y que en lugar de ataques recíprocos, estos ya van a ser ataques continuos. Te quiero preguntar por esto, Diego, porque es el 12º día, es decir, ya estamos en el mismo marco que en junio del año pasado, pero la situación parece totalmente contraria, ¿no? Parece que en lugar de frenarse este conflicto, está escalando. Sí, Sergio, la verdad es que es extraño. O sea, no te voy a decir que no me sorprendan este tipo de declaraciones en un Irán que esto mismo repitieron los dos, de hecho, hace un año, ¿no? Y la verdad es que al final fueron 6 días. Entonces, yo no sé si está al final o no al final, pero que la capacidad de respuesta ahora mismo de Irán ha sido bastante mermada, no nos cabe la menor duda, por varias razones. Primeras porque, bueno, pues ya hemos visto, ¿no? Su cadencia de disparo ha bajado considerablemente. Hace apenas 2 semanas estaban lanzando una media de 90 misiles diarios y ahora están pues como en 15, en 20, ¿no? Entonces, teóricamente, o lo que previsiblemente podemos decir es que ha mermado considerablemente su capacidad de respuesta, su capacidad de fuego. Segundo, pues ya no gastan misiles tampoco en atacar a sus vecinos, que estaban como muy empeñados en atacar a sus vecinos. Bueno, pues vamos a guardarnos un poquito de munición. Y obviamente, pues cuando hay una guerra, pues nadie dice que está débil o que está mal o que está... No, todo lo contrario, ¿no? O sea, al final es un tema de arenga a sus propios soldados, a su propia población, en cualquier caso, de los que tengan de apoyo, etcétera. Yo, o sea, tampoco voy a decir que vaya a acabar esto mañana, ni muchísimo menos, pero desde luego la capacidad de fuego que está teniendo ahora mismo tanto Israel como Estados Unidos, ojo, y que no vuelva otra vez, teóricamente, ¿no?, a caer un solo misil en territorio saudí o en territorio emiratí, pues porque al fin y al cabo su potencia de fuego también es muy grande, ¿no? Entonces, bueno, estamos en una situación en la que no tenemos excesiva información de qué es lo que está ocurriendo exactamente, cómo están cada uno de ellos, pero desde luego los datos que estamos recibiendo, eso sí, por parte de Irán en cuanto a su actividad, lo que están haciendo, cómo se están moviendo, no son más que palabras. Es verdad que sí, que Hormuz lo tienen un poco lanzando, como dicen muchos medios de comunicación, misiles de no se sabe quién, bueno, pues no sé, blanco y en botella, pero bueno, a algunos barcos, pero saliendo de ahí, pues poco más han hecho. Entonces, ¿será largo? Bueno, pues... A ver, al fin y al cabo, Irán, no nos olvidemos que es un país enorme, es gigante, es un país con que durante muchísimos años ha estado pues patrocinando también el terrorismo internacional. Y a mí, francamente, un poquito respondiendo justo a tu pregunta, Sergio, de cambian de estrategia si va a ser más continuado, pues a lo mejor es más continuado, pero no lo sé, pero desde ese aspecto, ¿no? Desde el aspecto un poquito más de acciones, vamos a decir, un poquito más
pues las que tiene habitualmente, más terroristas, ¿no? También, pues sí, ha recibido el apoyo de Hezbollah, todo lo que tú quieras, pero desde luego no dejan de ser grupos terroristas que intentan, pues, estar presentes. Acciones terrestres no van a tener, yo creo que, bueno, sí que tendrán, obviamente, pero porque serán básicamente defensivas, porque ofensivas, pues creo que sus fuerzas ahora mismo no van a tener esa capacidad de respuesta tan inmediata, aunque se hubieran estado preparando durante meses, pero desde luego yo creo que no va a ser excesivamente largo todo esto. De hecho, fíjate, ya hasta las propias bolsas están respondiendo diciendo, bueno, pues esto no que vaya a durar un telediario, pero que se va a ser una cosa relativamente corta. Bueno, vamos a esperar un poquito más de noticias, vamos a intentar recibir más datos y con esos datos yo creo que podemos hacer análisis muchísimo más concretos, pero ahora mismo con esta neblina que tenemos delante de información, sobre todo iraní, y de que Trump hoy dice una cosa, mañana dice otra, pues vamos a ver, vamos a esperar un poquito. Bueno, pues precisamente esperando a noticias importantes, vamos a mirar a un nuevo mensaje del Comando Central de Estados Unidos, mensaje importante que está publicando ahora mismo en sus redes sociales hablando de un posible ataque. Las fuerzas estadounidenses instan a la población civil en Irán a evitar de inmediato todas las instalaciones portuarias donde operan las fuerzas navales iraníes. Los estibadores, el personal administrativo y las tripulaciones de buques comerciales iraníes deben evitar los buques de guerra y el equipo militar iraní. Como decimos, es un mensaje de última hora que acaba de publicar el CENTCOM. Dice que el régimen iraní está utilizando los puertos civiles a lo largo del estrecho de Hormuz para llevar a cabo operaciones militares que amenazan el transporte marítimo internacional. Dice que esta peligrosa acción pone en peligro la vida de personas inocentes. Dice Estados Unidos, dice el CENTCOM, que los puertos civiles utilizados con fines militares pierden su estatus de protección y se convierten en objetivos militares legítimos según el derecho internacional. El Comando Central de Estados Unidos está avisando, está advirtiendo a los civiles iraníes a que eviten por todos los medios utilizar los puertos utilizados por el régimen iraní. Dice que se han convertido en un objetivo legítimo y advierten, bueno, básicamente de que en cualquier momento podría producirse un ataque contra estos puertos iraníes. Mirando sobre todo al estrecho de Hormuz, una de las grandes preocupaciones para Donald Trump, este es el mensaje del Comando Central de Estados Unidos. Momento de escalada, pendientes también de este ataque con drones que les contábamos hace apenas unos minutos en el puerto de Omán, uno de los países que mediaban este conflicto y que acaba de ser golpeado. Cristian, te quiero preguntar por esto. Mientras Trump dice que la guerra prácticamente se ha terminado, que no quedan sitios donde atacar, ahora mismo está apuntando a los puertos, ¿no? O sea, vemos que todavía quedan sitios, ¿no? Todavía parece que queda tiempo y que sobre todo queda conflicto. Sí, yo creo que desgraciadamente Donald Trump se ha metido en su propio laberinto y no está encontrando la salida del mismo, porque hay declaraciones muy contradictorias. No sería esto novedad, por supuesto, pero esto que vos muy bien marcabas es contradictorio. Hace apenas unos días también Donald Trump marcaba que se había destruido la totalidad prácticamente de la flota iraní, cuando positivamente sabemos que una de las armas más fuertes que tiene esta armada son las lanchas rápidas, que son cientos de unidades las que tienen y que actúan como una especie de enjambre, como si fueran los drones, pero a nivel de lanchas rápidas que realmente son rápidas, van a algo así como 90-95 kilómetros por hora en el mar, con mucho armamento y con una capacidad de actuar, repito, como enjambres. Entonces, por supuesto que hay declaraciones muy contradictorias en las cuales está, bueno, el llamado que le hizo a Vladimir Putin. Evidentemente, yo creo que en ese llamado se nota, entre comillas, un pedido de auxilio para una salida elegante que pueda ser mediada por el presidente ruso. Y esto debido a la falta de popularidad que también el compañero marcaba, ¿no? Cuando te hacía esa reseña de la impopularidad de esta guerra. No solo porque yo creo que muy poca gente en Estados Unidos desea esta confrontación con Irán o que vayan a votar en las elecciones de medio término pensando en el programa nuclear iraní, sino más bien con el bolsillo votan los estadounidenses, como bien sabemos, y esto no le va a terminar de pasar una buena factura al republicano
justamente en el ítem de su economía y la inflación. Y desgraciadamente, creo que para Donald Trump, no sé si para Israel también, pero yo creo que esta guerra va a terminar cuando Irán decida que termine. Evidentemente no podemos dejar de ver ni desconocer que ha recibido un durísimos golpes Irán, eso es innegable en todo sentido, pero yo no tengo tan claro que Estados Unidos o Israel hayan logrado mermar la capacidad de producción de armamento de Irán. Eso yo no lo tengo para nada seguro. Y hay una máxima que dice que las guerras se ganan en las fábricas. Y eso es una gran verdad que podemos poner de ejemplo a la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, mientras que Irán pueda seguir produciendo drones como si fuera una máquina de hacer chorizos y misiles con una capacidad que supera en gran medida a la mermada capacidad de producción que tienen las armamentísticas estadounidenses, que mucho no se explica cómo puede ser que tengan producciones tan bajas. Entonces yo creo que también Irán, obviamente, habiendo recibido un castigo muy importante, pero tal vez ahora esté en otra fase de la guerra, en la cual en la primera etapa se hizo una saturación absoluta de las defensas aéreas con un costo enorme. Sabemos que para derribar a un Shahed que puede salir $20.000, $30.000, un dron Shahed iraní, muchas veces tienen que gastar 2 o 4 o 6 millones de dólares mandando varios interceptores Patriot. Entonces es una asimetría económica que también es muy duro. Hay analistas que calculaban algo así como $1.000 millones por día de esta confrontación. También hay y no solo esto que decía el público estadounidense, sino que también hay una gran resistencia en Estados Unidos y una impopularidad, porque también mucha gente no quiere que se hagan más guerras en Estados Unidos con el dinero de los contribuyentes y con la sangre, que me suena poco, 7 muertos, yo no deseo para nada la muerte de nadie, que quede claro, pero resulta como un poco que pensemos que han sido solo 7 las bajas estadounidenses, y que sigan dando sangre estadounidenses, jóvenes militares, por Israel, es algo que muchos estadounidenses no quieren. A esto se debe esta gran impopularidad. Y también hay que decirlo que si bien todas las guerras tienen bastante opacidad en la información, esta tiene bastante opacidad. Como bien decía, me suena extraño lo de las 7 bajas estadounidenses, también obviamente parece exagerado esas 500 bajas que decían en los primeros días las fuentes iraníes, bajas estadounidenses. Lo que sí es cierto y es innegable, la censura que hay, especialmente por parte de Israel, que prácticamente está prohibido publicar imágenes de los bombardeos, y las que se filtran muestran un nivel de destrucción en ciudades como Tel Aviv que es realmente sorprendente, mayores que las de la Guerra de los 12 días, que ya habían sido un hito en la historia del país judío. Por último, para cerrar, solo debo agregar que hay veces que hay que tomar en consideración las consecuencias de los actos, de lo que uno hace. En este sentido, me parece que Donald Trump tal vez cayó con una mirada un poco frívola y superficial en esta que yo considero una trampa de Benjamín Netanyahu, y creo que debió haber pensado que no sería baladí el resultado de que el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei, haya resultado gravemente herido en el ataque en el que se asesinaron a su padre, líder supremo de Irán, a su madre, a su esposa, a su hija pequeña y a otros integrantes de su familia. Creo que Khamenei Ali, que muchos lo mencionaban como un moderado y emitió esa fatua que prohibía y calificaba de haram las armas nucleares para Irán como algo prohibido, tal vez Mojtaba Khamenei considere, como parecería que declaró en las últimas horas, que el derecho a tener armas nucleares por parte de Irán era un derecho inalienable. Bueno, pues pendientes de Irán y de esta guerra, saben que una de las noticias más polémicas, más controvertidas en la última semana tiene que ver con este ataque a una escuela donde fallecieron 170 niñas, y nosotros tenemos que contarles última hora importante por parte del diario New York Times. Estados Unidos sería responsable de este ataque con misiles Tomahawk que impactó en la escuela iraní. Una investigación militar preliminar
Según funcionarios citados por New York Times, apunta que Estados Unidos sería el responsable de este mortal ataque con misiles contra una escuela iraní. El ataque con misiles Tomahawk del 28 de febrero, que acabó con la vida de al menos 175 personas, muchos de ellos niños, posiblemente se debió a datos obsoletos, a datos de objetivos obsoletos utilizados durante los ataques contra una base naval cercana del CGRI. Los investigadores han descubierto, han descubierto que las coordenadas del objetivo fueron generadas por oficiales del Comando Central de Estados Unidos, utilizando datos antiguos de la Agencia de Inteligencia de Defensa, que no se habían actualizado ni verificado completamente antes del ataque. Las imágenes satelitales revisadas por los investigadores mostraron que el edificio había sido convertido en una escuela años antes, con torres de vigilancia eliminadas, áreas de juego añadidas y entradas abiertas al público entre 2013 y 2016. La escuela estaba ubicada en la misma manzana que las instalaciones utilizadas por la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, uno de los principales objetivos de la campaña militar de Estados Unidos contra la infraestructura naval iraní. New York Times informa de una de las cuestiones clave de la última semana. Hemos visto cómo preguntaban al propio Trump, que decía que hay muchos países que tienen estos misiles Tomahawk. Ayer preguntaban a Caroline Leavitt, la portavoz de la Casa Blanca, que decía que iban a admitir cualquier tema que dijera esta investigación. Pues, como decimos, la investigación preliminar militar apunta que Estados Unidos es el responsable de este misil Tomahawk que impactó por error en una escuela primaria iraní el pasado 28 de febrero, causando la muerte de al menos 175 personas. Muy atentos a esta última hora, atentos también a las explicaciones en el día de hoy por parte de Donald Trump. Diego, te quiero preguntar precisamente por pues esta escalada de la guerra y sobre todo, si te parece, vamos a mirar al estrecho de Hormuz. Más allá de esta noticia importante que acabamos de comentar, el miedo está en el petróleo, que el lunes tocaba $120 por barril. Irán dice que puede llegar a 200. Te quiero preguntar por esto. ¿Qué esperas que pase con Hormuz y hasta qué punto esto puede hacer también que Trump se enfurezca, ¿no? Que Trump intensifique los ataques? Sí, bueno, lo primero, la noticia que has dado antes me ha dejado un poco cao, ¿no? Porque hoy en día, con los sistemas de información que hay, que ocurran este tipo de cosas, pues es cuanto menos nada, no sé. Increíble, ¿no? Sobre todo lo dicho, ¿no? Que estamos en una era de la información en la que utilizar datos del Pleistoceno es utilizar datos de hace 4 meses, con lo cual tendrías que estar un poquito más actualizado. Pero bueno, eso por delante y desde luego, pues que siempre en una guerra es tremendo, pero que para niños, pues peor todavía, ¿no? Casi, aunque cualquier muerte es criticable, ¿no? Bueno, comentando un poquito lo que dice Sergio con respecto al estrecho de Hormuz. Vamos a ver, a mí hay una cosa que me sorprende, ¿no? Y que muchas veces no nos hemos parado a pensar, quizás, ¿no? El estrecho de Hormuz es verdad que sale muchísimo petróleo, sobre todo pues obviamente para la India y para China, y eso hace pues que China e India se pongan a comprar en cualquier sitio, obviamente, y eso aumente la demanda de otros sitios de producción y el precio pues se nos dispara. Hasta $200, no sé, me parece un poco exagerado, no creo, no lo creo, pero vamos, ya te digo, es que me encantaría ver el futuro, pero no tengo esas capacidades. 200 lo dudo. Lo que sí que el enfurecimiento en este caso de Trump, para mí, es un poco relativo. Piénsalo, o sea, si es que antes de que ocurra cualquier problema con el petróleo de los principales países del Golfo, etcétera, Trump ya sabía, no te digo asegurado, pero ya había intervenido Venezuela y ya tengo una fuente de abastecimiento de petróleo, bueno, pues me voy a por otras fuentes de abastecimiento, de tal manera que si me quedo sin pues tengo asegurado el de Venezuela. Pero bueno, esto es un comentario que podría ser casi hasta entre amigos, ¿no? Pero el hecho de que se esté atacando tanto el estrecho de Hormuz, yo creo que no tienes... Obviamente es un tema, por supuesto, energético, teniendo en cuenta la cantidad de gas y petróleo que sale por ahí, pero yo más que nada también es un poquito por la falta de control, o la falta me están quitando algo que yo podría estar controlando perfectamente y atacas un poco el ego también, ¿no? Entonces, bueno, pues empiezan a mezclar una cosa con la otra y le lleva en este sentido. Y además,
consecuentemente el enfado que pueden tener, pues en este caso obviamente China, de tener que decir, oye, que es que por tu culpa o la que estás liando, o la que habéis liado, ¿verdad? No me están llegando recursos y tengo que comprarlos fuera y se me está yendo de precio y a todo el mundo pues como que no le conviene en exceso. Bueno, pues obviamente esto no le gusta a nadie. Y además, no solamente un tema energético, sino que es que además la cantidad de barcos que pasan por ahí, me parece que han sido 3 barcos los que han atacado, bueno, les han caído unos misiles, ¿de acuerdo? Aparentemente no se sabe dónde, pero bueno, han caído 3 misiles. Gracias a Dios la gente está a salvo, pero obviamente en una zona de tantísimo tráfico que estés teniendo pues, un problema de estas características, pues obviamente no le gusta a nadie. Pero yo creo que entre otras cosas es eso, ¿no? Estás molestando a países que no me interesa que estén tan molestos, se van a molestar, tipo China e India, y sobre todo que me estás quitando un poquito el control sobre el propio estrecho. Entonces, bueno, pues yo creo que van por ahí un poquito más la visión de Trump. Va a actuar contra todo lo que se mueva en Irán y como bien ha comentado también antes Cristian, si ya antes se jactaba de haber acabado con gran parte de por no decir que es toda la flota iraní, ¿de acuerdo? ¿Cómo estás ahora avisando que vas a los puertos? Pues obviamente pues para quitar toda esa movilización que pudiera tener en aguas, en el mar, ¿no? Pero desde luego yo creo que volvemos a lo de antes y yo creo que es lo peor que pueda haber cuando hay un conflicto, pues esta desinformación o no claridad, opacidad, información errónea, bueno, pues nos van llegando un poquito con cuentagotas. Fíjate, Sergio, que estamos a día 11 ya, y lo del misil Tomahawk que habéis comentado en el colegio, pues es de hace 12 días, ¿no? 12 días en una guerra que hoy en día está todo prácticamente, ¿no? Desde la época de Bin Laden, que ya se tuiteó en su día la captura de Bin Laden, caray, como no tenemos estas informaciones muchísimo antes, no me cabe la menor duda de que o estamos todos mucho más actualizados y con más información más transparente, o obviamente no se llega a una parte. Y eso incluye lo del estrecho de Hormuz, qué es lo que está pasando, qué es lo que está ocurriendo, con quién a quién se está realmente disparando y quién tiene realmente el poder, porque entre unos y otros, al final, pues obviamente el estrecho es una zona muy concurrida, muy necesaria y que desde luego ni para China, ni para India, ni para Estados Unidos, ni para Europa hace ningún bien tener ese bloqueo. Pues Cristian, esto mismo te quiero plantear. ¿Qué crees que va a suceder con el estrecho de Hormuz, con este mensaje del Comando Central de Estados Unidos que estaba advirtiendo sobre los puertos iraníes, con un Trump que anunciaba pues que han destruido hasta 16 barcos iraníes y sobre todo con estos mensajes de Irán que dicen pues que el petróleo puede subir incluso a $200 por barril, lo que sería un golpe brutal para Donald Trump? Sí, bueno, esto se conecta con lo que decía antes, ¿no? De la impopularidad y cómo los estadounidenses, repito, no votan por el programa nuclear iraní, más bien votan por su bolsillo y el precio de galón de combustible. Ahora, antes de profundizar, esto del ataque también se conecta con lo que yo mencionaba de Mojtaba Khamenei. Irán busca venganza y esto no va a terminar hasta que Irán no sienta que o fue absolutamente derrotada, pero de una forma ya imposible de soslayar, o hasta que sienta que se cobró la venganza incluso por estas niñas. Que yo cuando se realizó el ataque no tuve la más mínima duda, a pesar de lo que decía Trump, que era un misil iraní, que era muy impreciso, se había caído, todo eso era realmente una torpeza la de Trump tremenda. Pero yo pensaba que había sido un misil israelí porque la élite política del país hebreo tiene como una expertise en matar niños. No me esperaba que fuera torpeza de las fuerzas estadounidenses, lo cual es casi peor. Pero se ve que el deseo de matar niños se contagia. En este caso se lo contagiaron a Estados Unidos. Y en eso quiero decir que la verdad que a pesar de disentir en muchas cosas con Giorgia Meloni, me parece que fue muy importante y muy destacable la condena pública que hizo al asesinato de estas niñas y condenando explícitamente la responsabilidad de los Estados Unidos. Dicho esto,
¿quién no podía esperar que Irán iba a tomar todo a su mano y entre esas herramientas o posibilidades iba a estar el cierre del estrecho de Hormuz? O sea, ¿qué podía salir mal? No me lo explico, no entiendo quién no podía esperar eso. Obviamente era algo que se preveía, que Irán había avisado, que era una de las posibilidades ante un ataque de Israel o de Estados Unidos o de ambos. Y recuerdo que hace pocos días Kirill Dmitriev, el director del Fondo Ruso Soberano de Inversión Directa, también manifestaba esto, ¿no? El riesgo para la economía mundial que implicaba la posibilidad de un barril llegando a 150 o hasta $200, mencionaba este avesado experto en finanzas. Y creo que esto es también una cuestión que tiene que ver con poner entre la espada y la pared a Estados Unidos frente a sus aliados. ¿Por qué digo esto? Porque si bien nada sale o casi nada sale, porque hay quienes dicen que hay algunos barcos que sí están pudiendo pasar, que solo se restringe al sector que sería del occidente colectivo, no los que apañan esta acción o la justifican o no la condenan, y que China estaría circulando aparentemente, o sea, los barcos que llevan crudo a China. Pero hay que recordar que no es solo que nada sale, también nada entra. Y los países del Golfo, Arabia Saudita, Emiratos, Qatar, Bahrein, etcétera, prácticamente no tienen producción de alimentos. Importan el 85% de los alimentos frescos que consumen. Y se decía a los primeros días de la guerra, la primera semana, que lo que les quedaba era apenas para una decena de días de alimentos frescos. Esto es una situación dramática. A esto se le suma el tema del ataque a las desalinizadoras, que creo que se procede con una torpeza enorme atacando unos desalinizadores de Irán, cuando Irán menos del 5% del agua potable que consume es de desalinizadoras, y otros países dependen de un 50 y de hasta un 80% de estas plantas. Entonces no se está midiendo demasiado bien lo que se hace, algo de esto decía en el bloque anterior, y creo que esta presión tiene que ver con eso, ¿no? Ya un destacado multimillonario árabe de la región, que no recuerdo ahora el nombre, creo que es de Emiratos Árabes, hizo una carta abierta pidiéndole explicaciones a Trump por qué, quién le había dado la autorización a convertir a su región en esto que se desató, ¿no? Porque hay que recordar que estos países en promedio tienen ingresos, el PBI por el turismo asciende alrededor del 16%. Es una enormidad del turismo de alta gama, y que ahora eso obviamente está en una crisis tremenda. Entonces, y por último, creo que en esto de Omán que se mencionaba, yo ni descarto ni afirmo, por supuesto, pero también hay que tener mucho cuidado con los ataques de falsa bandera, porque Omán hizo gestiones de muy buena, o sea, muy bien intencionadas, de diálogo en los momentos previos. De hecho, las últimas conversaciones fueron auspiciadas por Omán, y Irán, hay que reconocer que ha sido bastante prolijo en el atacar intereses militares y económicos y financieros de Estados Unidos en los países del Golfo, y también obviamente otros objetivos, respondiendo a una guerra que ha pretendido hacer con cierta simetría, entre comillas, que si le atacan una refinería, ellos atacan una refinería, etc. Pero también creo que en esto hay mucho de falsa bandera. Algo así aparentemente habría sucedido con ese misil que se interceptó camino o sobre territorio turco. Y para terminar, yo creo que el gran error acá, creo que es de Israel en particular, fundamentalmente. Estados Unidos acompaña, pero es plantear una guerra que para el liderazgo iraní se plantea como una guerra existencial. En ese sentido, no dejar una salida a alguien y acorralarlo es lo más peligroso que se puede hacer y lo menos inteligente. Bueno, pues atentos a Irán, ya esta escalada del conflicto. Vamos a poner el foco en el presidente francés Emmanuel Macron, hablando ahora mismo en directo sobre esta guerra de Irán, sobre lo que está sucediendo en el estrecho de Hormuz. Vamos a escuchar rápidamente al presidente francés. Así habla Macron en este 12º día de guerra en Irán. C'est bon.
Bien, merci beaucoup. Je voulais rendre compte du G7 que nous venons de tenir. Pour la première fois depuis que le conflit a commencé dans la région, donc depuis 11 jours, nous avons réuni au niveau des chefs d'État et de gouvernement le G7 à l'instant. D'abord pour faire un point sur la situation et ses conséquences et pour mettre en œuvre le travail et la coordination indispensable entre nos pays. Évidemment, chaque jour, les bombardements continuent avec des impacts extrêmement préoccupants sur la région. Je l'ai rappelé encore hier et avant-hier. Les bombardements israéliens et américains sur l'Iran et la riposte iranienne qui touche beaucoup de pays amis de la région et qui, à la fois endommagent leurs économies, menacent leur sécurité, leur intégrité territoriale, ce qui a conduit la France, entre autres, à venir en aide conformément à ces accords de défense avec plusieurs de ces pays. Le G7 s'est réuni aujourd'hui d'abord pour organiser le travail sur les mécanismes à mettre en œuvre pour la liberté de navigation et la sécurité maritime. Et donc nous avons acté les 3 axes que la France avait pu déjà définir pour elle-même. La présence en Méditerranée orientale, la libre circulation en mer Rouge de Suez à Bab el-Mandeb, avec un exercice qui existe déjà, l'opération dite Aspides, à laquelle nous contribuons. Enfin, la nécessité de mettre en place un travail qui prendra plusieurs semaines, mais de coordination de plusieurs marines pour pouvoir escorter au moment voulu et assurer la libre circulation dans le détroit d'Ormuz. Les conditions aujourd'hui ne sont pas remplies, le détroit est un théâtre de guerre, mais ce travail doit être organisé, c'est ce que nous avons proposé de préparer, avec en parallèle un travail avec les compagnies maritimes, les transporteurs et les assureurs. Le cœur du travail des derniers jours du G7 a été aussi d'essayer de répondre aux conséquences économiques de cette guerre. Escuchan al presidente francés Emmanuel Macron diciendo que se van a necesitar algunas semanas para coordinar las escoltas de barcos en el estrecho de Hormuz, algo que proponía Estados Unidos y algo que Francia también ponía encima de la mesa. Dice además que en los próximos días se va a organizar la entrega del petróleo del G7. Anuncia que va a trabajar con varios países para limitar las medidas que restringen las exportaciones y, hablando sobre Rusia, sobre esto que ponía encima de la mesa Donald Trump, sobre levantar las sanciones a Moscú, dice Macron que no hay ninguna justificación para levantar las sanciones a Rusia. Seguimos escuchando a Macron. C'est la trentaine de pays qui sont dans l'Agence internationale de l'énergie. Ces 400 millions de barils, pour vous donner un ordre d'idée, ça représente environ 20 jours de sortie de barils par le détroit d'Ormuz. Donc c'est significatif, c'est la plus grande libération de barils qui a été faite depuis qu'on pratique ces libérations de réserves stratégiques. Nous allons le faire de manière organisée dans les prochains jours et donc ça a été acté dans le G7 que nous venons de tenir, ce qui envoie un signal clair pour faire baisser les prix mondiaux. Parallèle de ça, nous allons prendre toutes les mesures utiles pour encourager le maximum de production chez tous ceux qui produisent dans la période et pour faire face donc aux conséquences de cette guerre qui, je le rappelle, pour le pétrole et le gaz, fait qu'il y a environ 20% de nos capacités qui sont bloquées ou hors marché pendant cette période. Et puis dans le même temps, nous allons engager avec plusieurs pays pour éviter toutes les mesures de restriction à l'export. Plusieurs pays ont pris des mesures qui ont un peu gêné le commerce mondial, ont envoyé des mauvais signaux. Il faut que les choses restent fluides et que la coopération soit assurée entre toutes les économies. Dans le même temps, nous avons décidé d'avoir une coordination, donc on va l'organiser dans les prochains jours, entre les pays membres du G7 et les économies du Golfe pour pouvoir justement organiser tout cela. En parallèle, nous allons lancer les travaux pour évidemment suivre de près tous les impacts plus spécifiques, les tensions qui pourraient exister sur certaines catégories de carburants, et évidemment continuer de surveiller les conséquences sur le gaz, mais surveiller aussi les conséquences. El presidente francés Emmanuel Macron, hablando sobre que no hay excusas para levantar las sanciones a Rusia, dice también que es evidente que Estados Unidos e Israel deben definir los objetivos militares y políticos en la
guerra. Dice además, anuncia que Francia va a liberar un máximo de 14,5 millones de barriles de petróleo y ahora dice que el gobierno francés puede discutir nuevas medidas para amortiguar el aumento del precio del petróleo para los consumidores franceses. Pueden seguir toda esta comparecencia, toda esta declaración por parte del presidente francés Emmanuel Macron en nuestro canal de YouTube. Estamos emitiendo en paralelo toda la declaración del presidente francés en un momento en el que precisamente vamos a mirar a Rusia. Informaciones de hoy por parte de la cadena CNN apuntan a que Rusia estaría ayudando a Irán en la guerra, ayudando con los drones, después de que la semana pasada también se filtrara que supuestamente estaría brindando inteligencia militar. Te quiero preguntar por esto, Diego, ¿hasta qué punto crees que Rusia puede involucrarse en esta guerra sin que tenga un coste también en su relación con Donald Trump o en su negociación sobre Ucrania, que por cierto esta semana está paralizada? Sí, bueno, información de Ucrania ahora mismo no tenemos gran cosa. ¿Hasta qué punto se está involucrando? Se debería, o sea, información de lo que le dice y lo que no le dice. Efectivamente, Sergio, como decías, la semana pasada teníamos la noticia de que le estaban pasando información a Irán de posiciones norteamericanas e israelíes. Bueno, es información y al fin y al cabo no voy a decir que en la guerra todo esté justificado, pero ya sabemos que Rusia desde luego nunca ha mirado con buenos ojos los ataques que se ha hecho a Irán ni tampoco le ha puesto casi ningún veto y además estamos hablando de países que en cierta medida se han ido apoyando unos a otros en las últimas décadas, con lo cual tampoco nos echemos las manos a la cabeza. O sea, yo es que hay cosas que francamente me sorprenden muchas veces. O sea, cuando lo hace uno está bien y cuando lo hace otro está mal. No, o sea, yo creo que hay que ser un poquito realistas. Entonces, si yo, Estados Unidos, estoy apoyando de manera como sea, ¿de acuerdo? A Israel o yo Francia estoy apoyando a Israel, a Estados Unidos, a España mismo, ¿no? Aunque el presidente diga que no, etcétera, etcétera, caray, pues no digo que me parezca ni lícito ni no lícito, pero al fin y al cabo son acuerdos, son apoyos, son ayudas y entre otras cosas, bueno, pues Irán también en cierta medida en su momento ha apoyado a Rusia cuando lo ha necesitado. Y ahora pues Putin, ¿qué pasa? Que no se puede meter, digamos, a las bravas, ¿no? Si me permite la expresión tan coloquial. Entre otras cosas porque tiene pues, un frente abierto que es un agujero negro ahora mismo absoluto, donde ahí sí que no hay información. O sea, aquí en Irán tenemos poca, en el frente de Ucrania tenemos menos todavía. En el que, bueno, pues que tiene un melón abierto demasiado grande y encima también con las sanciones. Decía Macron ahora mismo, ¿no? Dice, no hay justificación para quitarle las sanciones a Rusia. ¿Tú te crees que le importa? O sea, vamos a ver, Macron, si es que desde que le has puesto sanciones a Rusia está creciendo más que nunca. Si es que ahora mismo, piénsalo, sí, yo Irán te ayudo, pero bueno, te ayudo de una manera relativa. ¿Por qué? Porque entre otras cosas está subiendo el precio del petróleo que yo también vendo. Estaba pensando Putin, seguramente, ¿no? Entonces, claro, al final es un tablero de ajedrez tan complejo, pero tan complicado, de dimes y diretes, de confabulaciones de unos y otros, que francamente creo, sobre todo mi posición en decir, oye, que no es justificable, pero si tú haces, yo también hago. O sea, o jugamos todos con las mismas cartas o con las mismas reglas, o no vamos a ninguna parte. Entonces, no es todos contra uno o uno contra todos, es, oye, pues a nivel internacional, pues cada uno va a encontrar su aliado o su no aliado. Es como si decimos, no, es que Rusia está haciendo negocios con China. ¿Y tú también? ¿Qué pasa? ¿Que porque Rusia los hace mal y tú porque los haces está bien? No sé, yo creo que es ser un poco coherente, ¿no? En este sentido. Y bueno, pues si necesitas ayuda de otro país y él te la brinda, pues no me parece que sea nada negativo ni denunciable, ¿no? En cualquier caso. Bueno, pues un momento en el que, por cierto, está hablando ahora mismo el presidente del Parlamento iraní, dice que Irán puede atacar cualquier lugar que elija con menos misiles y que la cúpula de hierro a día de hoy parece una ironía. Mensaje por parte de Irán en un día en el que se vuelve a hablar del papel de Rusia en este conflicto. Cristian, te quiero preguntar por esto. ¿Qué te parece esta información y el hecho de que ayer preguntaran a Steve Witkoff, al enviado especial para Oriente Medio, que decía que los funcionarios rusos le han negado que estén suministrando inteligencia? Sí, bueno, primero sí, lo de la cúpula de hierro más cúpula de algodón, podríamos decir.
Y eso explica también la menor cantidad de misiles y drones que está usando diariamente, porque ya ahora no hace falta saturar tanto las defensas como los primeros días. Ahora, dicho esto, a ver, a mí me parece que Rusia está aprendiendo a jugar con las reglas de los que no tienen reglas. Porque Rusia siempre ha sido, esto lo he hablado incluso con queridos amigos rusos, diciéndoles un poco sarcásticamente que son puntillosos en el cumplimiento de los compromisos y las reglas hasta niveles exasperantes, por lo menos para mí o para los occidentales. En este sentido, yo creo, no sé si después lo veremos más adelante, Sergio, pero en estas pocas horas se aprobó un documento que tenía que ver con mayores facultades del presidente Putin para la utilización de tropas en el exterior. Bueno, yo creo que si de repente estamos jugando con una pelota redonda y se pateaba y no se podía agarrar con las manos, y de repente la pelota es ovalada y empiezan a agarrarla con las manos y los pases tienen que ser hacia atrás, es como que Putin aprendió que no es decir, no, pero eso no corresponde. Es decir, bueno, ahora las reglas son esas, vamos a jugar con esas reglas. Porque como bien dijo y coincido con, por supuesto, con Diego, es imposible la doble vara, es imposible que le planteen unas reglas a uno y otras reglas a otro. Y bueno, yo creo que Rusia está aprendiendo a decir, bueno, a ver, con los que son leales y cumplen las reglas, vamos a cumplir las reglas, y con los que se pasan las reglas por el arco del triunfo, bueno, haremos lo propio. Y esto justamente es que Estados Unidos miente, bueno, porque yo no veo la necesidad de que le digan a Witkoff a cabalidad si están brindando inteligencia del mismo modo que durante 3 años, y no sé si hasta la actualidad, pero durante 3 años la administración Biden le dio todo lo que tenía y más, desde apoyo de inteligencia hasta armamento concreto y todo lo que hacía falta, aparte de apañarlos en graves violaciones a los derechos humanos por parte del régimen de Kiev. Entonces, por supuesto que es insoslayable que esto es parte de la reciprocidad que está aplicando Rusia. Creo que también es algo que tiene que ver con el apoyo no solo de Rusia, sino de China también. Se sabe que China está brindando información satelital muy importante para la detección de blancos israelíes y estadounidenses, como también se sabe que los hoteles que atacó con drones en las primeras horas Irán eran hoteles donde se alojaba personal del ejército de Estados Unidos, de la CIA y del Mossad en los países del Golfo, en Qatar, y que esa información evidentemente yo no creo que haya surgido de la nada, y sabemos que estamos hablando de países que tienen una inteligencia excelente, sin entrar en más detalles. Entonces, ¿por qué no va a apoyar a un socio y un aliado, a un socio de los BRICS? No tiene mucho sentido, en desmedro de países que tienen buenas relaciones, porque con Israel Rusia tiene buenas relaciones, pero no es un aliado al nivel de Irán, que está siendo un país agredido. Porque aquí hay que recordar que Irán no comenzó esta agresión, ni tampoco la de la guerra de los 12 días. Hay otro detalle que no es menor. Una balcanización de Irán a Rusia y a China les resultaría muy peligroso por la cercanía. Hay que recordar que Rusia, si bien hoy no tiene fronteras terrestres con Irán, lo tuvo cuando era la Unión Soviética, tiene fronteras navales a través de fronteras marítimas a través del mar Caspio. Y cualquier balcanización y que grupos terroristas fundamentalistas tomasen el poder o parte del poder en Irán sería algo que constituiría una amenaza existencial para Rusia en el Cáucaso Norte especialmente, y también generando zonas muy conflictivas en el Cáucaso Sur. Entonces me parece que sería una torpeza enorme de Rusia no estar haciendo lo que está llevando a cabo. Y para cerrar, yo no sé si al líder francés Emmanuel Macron los golpes que le propina a su esposa le han generado un deterioro cognitivo, pero lo que está haciendo Trump es tratar de tirarle un salvavidas a Europa. Que yo, si tuviese que decidir por parte de Rusia, diría, no señores, no hay para ustedes petróleo y gas, pero está tratando de levantar las sanciones para que Europa pueda importar petróleo, y Macron dice, no queremos, no hay motivo. O sea, la rusofobia o los golpes de Brigitte en la cabeza de Emmanuel hacen que
desestime esto que, repito, es un salvavidas y tampoco de magnánimo que es Trump. Yo creo que es un salvavidas que trata de soslayar la gran macana, como diríamos acá en Argentina, que se mandó con esta guerra de Netanyahu contra Irán. Bueno, pues pendientes de Rusia y del papel que pueda jugar en este conflicto. Antes de terminar, me gustaría hablar también de Mojtaba Khamenei. Hoy se vuelve a hablar de sus heridas, habla de las manos, de los pies, habla de fracturas. Te quiero preguntar por esto, Diego, ¿qué te parece este nuevo nombramiento y también hasta qué punto crees que esto desafía a un Donald Trump que ya le califica como peso ligero? Dice que puede ser un objetivo para Estados Unidos. Bueno, me gusta el eufemismo de podría ser un objetivo. Es un objetivo, o sea, le guste o no, es un objetivo ahora mismo. Sí que en un principio Trump sí que habló de, oye, pues hay un nuevo régimen, pues Khamenei, pues que le sustituya, pues podemos hablar con ellos. Pero me voy un poquito a lo que comentaba antes Cristian, ¿no? Al principio de, oye, han matado a mi padre, han matado a mi mujer, han matado a mi hija, han matado a mi cuñado, tal. Chico, ¿qué esperas de mí? O sea, ¿qué quieres? Entonces, yo, lo que para mí es un... A ver, no sé en qué situación está. Seguramente, pues, cuando han dicho que está herido, está un poco más grave de lo que dicen que está. Eso no me cabe la menor duda, ¿sí? Quizás también un poco para hacerlo, no digo mártir, pero bueno, la razón la desconozco totalmente, pero que si lo han alcanzado, e Irán también lo ha declarado, ha dicho sí, que está herido y que las piernas, etcétera. Bueno, quizás sea eso, si hay un desenlace, pues un poquito para hacerlo más mártir, ¿no? De estoy moribundo y con esto consigo tal. Pero esto es una cuestión que le pregunto a todo el mundo, ¿no? O sea, ¿tú cómo querrías... Y sobre todo, teniendo en cuenta que el régimen de Irán es chií y hace poco enarbolaron la bandera de la venganza, ¿no? La bandera roja de la venganza, en la que se querrá vengar, obviamente, ¿no? Por la situación en la que se encuentra. Bueno, pues si Trump dice que es un peso ligero en este caso, bueno, pues le perseguirá porque podría ser un objetivo. No, yo creo que es un objetivo. El hombre está seguramente enfadado, el hombre estará preparando, urdiendo seguramente un enfrentamiento que, como he comentado también al principio, no puede hacer de una manera abierta, un combate normal, sino que será más que nada pues células terroristas que al final pues son las que han enarbolado durante un montón de décadas, ¿sí? Y bueno, pues buscar a eso, porque la situación pues no creo que sea la más halagüeña la que tiene ahora mismo, pero desde luego venganza va a buscar si es que sigue vivo. A la venganza de Mojtaba Khamenei, un momento en el que, por cierto, esta guerra en Irán sigue haciendo mella en los mercados. Ya tenemos caídas de cerca de 400 puntos para el Dow Jones. Prácticamente cede un 0,87%, prácticamente un punto porcentual hasta los 47.283 puntos. Tenemos también caídas para el Nasdaq, algo más relajadas, del 0,15%, mientras que el S&P 500 también cae un 0,34%. Nuevo miércoles de dudas, de incertidumbre en los mercados, esta guerra en Irán que parece que empieza a descontrolarse y, Cristian, sobre todo estas dudas en torno a la figura de Mojtaba Khamenei, al que todavía no hemos escuchado, pero que lo veníais contando, ¿no? Tiene motivos para estar bastante radicalizado. Sí, por supuesto, eso es algo que desgraciadamente y se ve muy seguido en Occidente en general y en Estados Unidos en particular, ¿no? El hecho de plantear guerras o enfrentamientos con países a los cuales se caricaturiza la propaganda para demonizarlos o para deslegitimarlos, y terminan creyendo sus propias mentiras. Esto se vio a lo largo de la historia a través de la rusofobia con Rusia, justamente, tratando de demostrar a este pueblo como borrachos, incultos, gente totalmente primitiva. Y después se encuentra un Napoleón o un Hitler que se encuentran con la realidad en el terreno y salen con graves perjuicios, ¿no? por ser elegante. Y yo no sé a quién le puede sorprender esta reacción y esta resistencia por parte de Irán, solo a quienes no lo conocen. Yo digo, vos podés tener un enemigo, pero no te creas la propaganda que vendés, porque la sorpresa desagradable va a ser para vos en el terreno. A ver,
los chiitas han sido curtidos en el sufrimiento y en el martirio a lo largo de la historia, desde la muerte del profeta Mahoma. Han sido la rama más tolerante del Islam frente a los sunitas. Han sido martirizados por alas radicales de la facción sunita, que es mayoritaria. Sabemos que los chiitas son minoritarios. Incluso muestran una tolerancia muy grande para con otras religiones. Esto es un hecho. Yo no soy un especialista del mundo musulmán, pero he leído algo y puedo hablar por esto que he leído. Entonces hay una caricaturización que se hace que es tremenda y esto no les permite ver que tienen mucha más resistencia al dolor que los occidentales. Tiene mucho más, esto que se habla, esta palabra que se ha puesto de moda hace algunos años, tiene mucha más resiliencia que los occidentales. El querido amigo Alberto Iturralde nombra frecuentemente algo que es muy cierto: los chiitas aman más el martirio que los estadounidenses. Entonces, yo decía, en un tono sarcástico, que se entienda por favor, que al líder Ali Khamenei le hicieron un tremendo favor asesinándolo, porque lo enaltecieron al nivel de mártir, que es un nivel casi de santidad en el mundo chiita, a un hombre de 86 años con una salud quebrantada, y a Mojtaba, a su hijo, que se dice, hay quienes dicen que incluso las heridas habrían implicado incluso la pérdida de una pierna. Como bien marcaba Diego, le masacraron un enorme número de familiares de él. Entonces, yo creo que realmente no se puede esperar que tenga más que un anhelo de venganza, un anhelo de justicia, diría yo también, porque tampoco hay que decir venganza, porque también es justicia, porque merecen justicia esas niñas asesinadas por ese misil Tomahawk, si no fue por un acto premeditado, por torpeza imperdonable, porque se usaron datos obsoletos. Pero en definitiva yo creo que, Sergio, y con esto cierro, lo más lamentable como saldo en esta y en otras guerras, en la guerra que provocaron contra Rusia a través de Ucrania, es esta ignorancia, esta brutalidad, esta falta de empatía y de entender al otro y de no mirarlo con nuestros ojos occidentales, sino tratar de entender la cultura y lo que significan un montón de cosas para otros pueblos, que no están ni bien ni mal, pero no podemos pretender que todos tengan nuestros valores, porque muchas veces hay que preguntarse qué valores tenemos si naturalizamos que se asesinen 170 niñas en una escuela y prácticamente yo no he escuchado casi país occidental, por eso resaltaba lo de Giorgia Meloni, condenando ese crimen de guerra, crimen de lesa humanidad. Bueno, pues un momento en el que lo más complicado parece desescalar. Una vez que la guerra ha estallado, lejos de que Trump diga que la solución está cerca, que no queda nada que atacar en Irán, bueno, pues vemos que los mercados tampoco se lo compran, como ven, con caídas ya en torno al 1%. Muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros, Cristian, Diego. Un placer contar con los dos por aquí. Muchas gracias. Buen día. Buena tarde. Nosotros que vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida ponemos el foco en los mercados, estas caídas en el Dow Jones, los miedos en el petróleo después de lo que está sucediendo en el Estrecho de Hormuz. Enseguida, todas las claves, pulso de mercados con Alba Puerro.